Corre el año de 1873, a escasos 3 años de haberse iniciado el gobierno del general Antonio Guzmán Blanco, el ilustre americano o autócrata ilustrado. Ese año nace en el seno de la familia Chatain Poleo un hijo varón, que en el futuro será conocido en la historia de la arquitectura y construcción venezolana como el ingeniero y arquitecto Alejandro Chatain. Nace en Caracas el 24 de febrero de 1873. Su familia estaba conformada por su padre don Luis Chatain, su madre doña Margarita Poleo de Chatain y sus hermanas Julia y Luisa. Realizó sus estudios de primaria en el famoso Colegio Santa María de Caracas, que ya no existe, fundado en 1859 por Agustina Veledo, y que tantos personajes ilustres del quehacer nacional formó a través de su emblemático personal docente. Su educación superior la realizó en la Universidad Central de Venezuela, recibiendo en 1893 y con apenas 20 años de edad, el título de doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas. En la imagen pueden ver el edificio donde estudió Chatain, sede de la universidad en ese momento, actualmente el Palacio de las Academias. Continuando con sus estudios de arquitectura de la mano del conocido ingeniero, arquitecto Juan Hurtado Mandique, lo que contribuyó a nutrir su sensibilidad creadora puesta de manifiesto en la obra de construcción y arquitectura que desarrollaría años más tarde. Como discípulo de Juan Hurtado, uno de los más destacados arquitectos del siglo XIX, de quien no solo fue alumno sino asistente durante 3 años, aprendió el oficio, e inició su actividad profesional en el Ministerio de Obras Públicas. Colaboró con Mandique en el diseño y construcción de varias edificaciones, entre ellas, el Arco de la Federación. Inaugurado por el presidente Joaquín Crespo, el 28 de octubre de 1895, en alusión a la Guerra Federal Venezolana. El arco se encuentra en el Parque El Calvario. Su diseño recurrió al modelo clásico de Arco de Triunfo con la particularidad de que el mismo no fue emplazado en ninguna gran avenida o eje urbano, sino en una de los relieves del Cerro El Calvario. Está conformado por un arco de medio punto elaborado en mampostería, unir piedras para formar estructuras, con una altura de 22 metros y un ancho de base de 17 metros con acabado de friso en almohadillado y molduras en forma rectangular. En el alto se observa un relieve con el escudo de Venezuela y con la palabra Federación. Presenta como elemento decorativo un conjunto escultórico encargado al artista italiano Emilio Garibaldi, cuyo grupo alegórico lo conforman una figura central femenina, que sostiene la bandera, y a sus pies, 4 figuras igualmente femeninas con las manos entrelazados, y a los lados del arco, figura femeninas pedestre con un felino a su lado. En 1894, un año después de haberse graduado, Alejandro Chatain recibió el primer premio en el concurso para las fachadas del Mercado Municipal de San Jacinto en Caracas, con la colaboración del joven ingeniero Ciro Vázquez. Chatain fue el relevo de Juan Hurtado cuando falleció en 1896. Heredó sus conceptos y la maestría de sus proyectos, también su biblioteca, e incluso la cartera de clientes, hecho que lo convirtió en el profesional de la arquitectura y la construcción más productivo de la última década del siglo XIX y 3 primeras del XX. Fue favorecido durante los gobiernos de Cipriano Castro, 1900-1908, y Juan Vicente Gómez, 1908-1935, periodos en los cuales se desenvolvió exitosamente. Algunos se refirieron a él con desagrado como el constructor del régimen para señalar el hecho de que Chatain había realizado casi todas las obras de envergadura durante el gobierno de Castro. Los estragos que produjo el terremoto de 1900 activó el crecimiento de la ciudad de Caracas. Como ejemplo, la urbanización El Paraíso. Las familias pudientes inician la construcción de sus casas particulares en la nueva urbanización. Y en contraste con las antiguas viviendas entremedianeras, el muro que separa 2 propiedades independientes, pero que es compartido por ambas, con paredes de tierra compactada con paja, recubiertas de estucos, techos de caña amarga y teja, en El Paraíso se desarrollaban viviendas aisladas, llamadas quintas, rodeadas de jardines, y en algunos casos construidas con materiales livianos referidos a los sistemas antisísmicos en boga para el momento. Solían tener más de un piso, lo cual permitió separar las habitaciones de las áreas sociales, tener jardín, espacio para estacionar automóviles y utilizaban mejores materiales y la instalación de equipos y accesorios del momento. En la primera década del siglo XX, se aceleró el éxodo de las familias de mejor condición social al Paraíso, quizás imitando al general Cipriano Castro, quien hacia 1904 adquirió una propiedad en esta urbanización. Castro contrató a Chatain para transformarla en vivienda presidencial, bautizándola con el nombre de su esposa Zoila.
Villa Zoila. En esta edificación Chatain puso de manifiesto una vez más su eclecticismo, acoplando los elementos de forma equilibrada y logrando armonizar el conjunto. En 1903, el Ministerio de Obras Públicas aprueba el proyecto de Alejandro Chatain para la nueva fachada neoclásica y la remodelación interior del edificio colonial que ocupaba la Academia de Bellas Artes en Caracas. Hoy, es la sede de la Escuela de Música José Ángel Lamas. Chatain incorpora, como elementos ornamentales y simbólicos, 3 esculturas en forma de bustos, representando las musas de la pintura, la música y la arquitectura. Estas fueron encargadas al escultor catalán Ángel Cabré y Magriñá. Hacia 1905, participa en colaboración con el arquitecto Jesús María Rosales Bosque, en el concurso para la construcción de la Academia Militar de la Planicie, ganando el primer premio. En este edificio aplica el historicismo, como él mismo lo define, en estilo militar florentino, combina la necesidad de defensa con una estética sofisticada, y los avances técnicos de prefabricación característicos en toda su obra. En 1913, bajo la dirección del Dr. Rosales Bosque, se inicia la construcción del Casino de Macuto ubicado en el paseo frente al mar, proyectado y supervisada su construcción por Alejandro Chatain. El edificio Chatain se encuentra ubicado anexo al Palacio de la Gobernación de Caracas, frente a la Plaza Bolívar. Fue construido en 1899 y diseñado por Alejandro Chatain. El edificio estaba destinado originalmente a dar albergue al Museo de Historia Natural de Caracas, pero no se concretó como consecuencia del terremoto de 1900 que obligó a trasladar la gobernación del Distrito Capital a este edificio, debido a que su antigua sede quedó muy deteriorada. El Palacio de Gobernación y Justicia de 1905, ubicado al suroeste de la Plaza Bolívar, será otra de las obras adjudicadas a Chatain. En este edificio planteó un diseño de tipo académico con una determinante importante, el conservar la colonial capilla de Santa Rosa de Lima donde se firmó el Acta de la Independencia. Con acierto logró la incorporación de la antigua edificación al conjunto, valiéndose de una serie de ornamentos decorativos de orden neoclásico que aderezaron la fachada logrando camuflar, tras la nueva piel construida la cúpula colonial del edificio preexistente. El Palacio de la Gobernación es hoy conocido como Palacio Municipal de Caracas y es la sede principal de la Alcaldía y el Consejo del Municipio Bolivariano Libertador, donde además funciona el Museo Caracas. Capilla Santa Rosa de Lima, donde se declaró la independencia de Venezuela el 5 de julio de 1811. A la izquierda la pintura de Juan Novera. Como se aprecia, Chatain también manejó la propuesta de la Academia Francesa de incorporar esculturas en las edificaciones, de manifiesto en una de sus importantes obras de 1905, el Teatro Nacional de Caracas, donde incluye a los artistas Antonio Herrera Toro, quien pinta el plafón de la sala, y al escultor Ángel Cabré y Magriñá, quien realiza los 2 mascarones de la fachada que representan la tragedia y la comedia. Vista del interior del teatro. El edificio de la Oficina Principal de Registro Público y Archivo General de la Nación posee 5 pisos de altura en concreto armado, uno de los primeros que se realizó con el novedoso material en el país. La fachada presenta un plano simétrico de 2 cuerpos, el inferior con una puerta principal que tiene un vano de arco de medio punto, flanqueado por 2 ventanas. El cuerpo superior presenta una ventana central y 2 laterales. La fachada y el remate superior presentan molduras, filetes, pilastras y borlas que le dan un carácter ecléctico de inspiración renacentista. Es un edificio de planta rectangular, formado por 2 volúmenes, uno al norte, de 3 niveles, con el vestíbulo, escalera principal y oficinas. Al sur se encuentra el segundo volumen, el cual tiene 5 niveles destinados a espacio de archivo, y se distribuye alrededor de un patio central de cubierta de vidrio. Este fue el primer edificio construido con concreto armado, y fue diseñado a prueba de fuego, tal como se recoge en el informe del Ministerio de Obras Públicas de 1911, citado por Mónica Silva. Entre los edificios para espectáculos que proyecta, se encuentra el nuevo Circo de Caracas construido en 1919. Caracterizado por ser una edificación historicista, su fachada correspondía al estilo neomorisco, característico de la arquitectura taurina de España y América Latina, principal función del nuevo edificio. Entre otras destacó como recinto para ópera, teatro, circo acrobático y cinematógrafo.
Una de las últimas obras de Chatain fue el Hotel Miramar de Macuto, realizado entre 1928 y 1935. Uno de los hoteles que dio un impulso avanzado en materia de turismo en Venezuela en aquellos años. Parte de su personal fue contratado desde Suiza, y fue tal vez el primero con ascensor en el país. El comedor del hotel cuando estaba funcionando. Hoy se encuentra totalmente abandonado. Esta es una tarjeta postal que obsequiaba el Servicio Nacional de Turismo. ¿Quieres publicar un libro con tus memorias, poesías, relatos o quizá una pequeña novela y no sabes cómo hacerlo? Editorial IPD está orientada a ayudar a los nuevos escritores. Solo necesitamos tu texto en Word y en un mes tendrás tu libro en Amazon en papel y en electrónico. Simplemente comunícate al 58 414 332 6979 o en elcordido@yahoo.com y pide un presupuesto. A cualquier hora. Alejandro Chatain muere a los 55 años, dejándole al país una inmensa obra arquitectónica. Bueno amigos, esto se terminó.